¿Qué tan cierto es que el subdesarrollo de África se debe al socialismo? ¿Cuándo hubo socialismo en África? No me digas barbaridades. Hubo gobiernos con tendencias socialistas, pero no, el subdesarrollo de África se debe fundamentalmente al colonialismo y a la falta de comprensión de quienes quieren ayudar a África de cómo hay que ayudar a África. Hay un libro que a mí me resultó extremadamente revelador, que se llama Blanco Bueno busca Negro Pobre. Yo sé que Europa vive con un sentimiento de culpa horroroso por su pasado colonial. Entonces no lo saben quienes viven fuera de Europa. Y los países que fueron colonizadores en África concretamente tienen un sentimiento de culpa mucho más acentuado. Concretamente yo lo he visto esto en Francia, en el Reino Unido y en los Países Bajos. Y entonces se le dan cantidades brutales de dinero todos los años desde hace décadas a los países africanos para el desarrollo, en los sistemas de ayuda para el desarrollo. Y una cosa que analizaba este libro es cómo han fracasado los esquemas de ayuda para el desarrollo a los países africanos. O sea, se han tirado en un agujero sin fondo miles de millones de euros aportados con la mejor intención del mundo, con la presencia de miles y miles de cooperantes. Yo tengo amigos que son cooperantes en distintos países africanos que han llevado grandes cantidades de recursos, que han buscado la forma de ayudar a sacar adelante a África, y el fracaso ha sido notable. Quizás una de las personas que fue más inteligente al respecto, por ejemplo, era Hans Rosling, un sujeto al que yo ya he hablado en varias ocasiones, que le tengo un enorme cariño. Fue un médico que luego se convirtió en estadístico, fue el que inició lo que hoy es Our World in Data, nuestro mundo en datos, y el que trató de analizar el mundo con los datos grandes, con el Big Data, con la idea de ver cuál es la realidad de los datos detrás de lo que tenemos como percepciones, y de allí vienen los análisis de las percepciones del hambre, de las percepciones de la pobreza, de las que hemos hablado aquí constantemente, porque la percepción parece que nos está reflejando en la realidad de esas cuestiones. Por ejemplo, él decía, él veía como una bicicleta podía hacer más por sacar adelante a una familia que muchas otras cosas, porque resolvía necesidades concretas. Pero si tú llegas con dinero, con un grupo de personas en África que ha trabajado en la agricultura y que son personas maravillosas y con ganas de mejorar su vida, y les dices, ¿qué empresa quieres hacer? Te miran como, ¿qué? Pero ¿por qué tengo que hacer una empresa? No, porque con las empresas vamos a sacar adelante la economía y entonces puedes tener empleados. No tienes empleados, la familia trabaja y hacen... Ya, pero es que lo que yo hago es esto, ¿no? Entonces, y así se llevaba el dinero, y así se les pedía, ¿qué quieres, qué empresa quieres poner? Me río y al mismo tiempo es trágico. Cuando África toma las riendas de sus propias decisiones, como está pasando en Ruanda, que es mi dolor de cabeza interminable, las cosas pueden funcionar. Que dure el experimento es otra cosa. Hay intentos, cuando África toma las riendas, por ejemplo, de hacer la Gran Muralla Verde, para impedir que continúe la desertificación, que siga avanzando el Sahara hacia el sur de África, con la plantación de millones de árboles, que es un proyecto de varios países africanos. Es un poco demostrar que es el error que ha cometido López Obrador. Oye, aquí tienes dinero, no te voy a dar dinero todos los meses porque te lo mereces, y yo ¿para qué lo necesito? ¿Para qué lo quiero? Úsalo en lo que tú quieras, vale, una cerveza para mis amigos. Cuando le vas y le dices a la gente, primero analizas qué necesita la gente, lo analizas con datos, con hechos, con números, con mediciones reales, con encuestas, con opiniones, con grupos focales donde los interesados te digan cuáles son sus problemas. Y luego propones soluciones y vas con ellos otra vez y les dices, mira, podríamos hacer esto, ¿cuál quieren hacer? Y los ayudamos en eso. Pero ya son ustedes los que están tomando
las riendas del asunto y nosotros somos efectivamente la ayuda para el desarrollo, pero no somos los que venimos a desarrollarlos. Esa es una de las cuestiones que han impedido que África, independientemente de sus broncas tribales, independientemente de sus odios internos, independientemente de que los países se formaron, las fronteras se establecieron finalmente por los países coloniales. No son fronteras naturales que respondan ni a las culturas, ni a las sociedades, ni a las tradiciones, ni a las religiones, ni a los parentescos a lo largo y ancho de ese enorme continente, ¿no? Entonces, creo que es mucho más complicado que simplemente decir, el socialismo es el que arruinó a África. No busquen soluciones fáciles. Las fáciles siempre están equivocadas.